yo trabajo con muchas cosas que yo recojo, que tal vez pertenecían a una vida, a otra función en otro momento, que ya no, y están un poco a la deriva por ahí, y yo las rescato y las pongo en otra relación, con otros restos de pronto de otros naufragios, para que vuelvan a hablar, vuelvan a contar algo. Cuando rescatas cosas, de pronto la estética estaba más cercana de una redignificación de las cosas. Se aparta de lo estético para entrar en otro campo. Todo viene de arquitectura, viene de líneas, de geometrías, o sea que yo eso no lo puedo evitar. Entonces, más que evitarlo, intento aprovecharme de eso. Entonces me queda mucho más fácil componer con cosas así. Por ejemplo, esto fue un resto, yo hice un corte para hacer otra pieza. Entonces tomé una medida y hice un corte con una inclinación. Y entonces esto se quedó en el suelo del taller. Y se quedó por ahí, y este otro es otro corte de otra pieza que se quedó por ahí. Y un día los vi juntos, y los junté, no tiene mayor misterio. Y solo cuidé de que no desapareciera. Esto es como un molde de impresión antiguo. Estuvo mucho tiempo en el taller y se queda por ahí. Luego hice unas cosas en aluminio, también me sobraron justo estas medidas tal cual. Y dije, ¿cómo integramos todo esto? Y como todo está por ahí, yo siempre tengo retazos de cosas. Lo único que hago es que de pronto los pulo para que la aceptación entre un material y otro sea como más noble, ¿no? Entonces me gusta a veces hacer que una cosa que aparentemente no tiene relación con la otra, que se junten y que aparezca una relación que haga que se acepten, porque tienen que estar ahí. Y suele aparecer eso. Cuando no, pues son esas piezas que se quedan en el taller hasta que otro día encuentro qué hacerles. Pero sí. Ya hay un momento en que la inspiración es el propio trabajo en sí. Se va haciendo un lenguaje y ya sigues desde ahí y van surgiendo otro tipo de relaciones, otro tipo de encuentros, otro tipo de pecios. 10 años han pasado, sí. Sigo trabajando con materiales semejantes, pero he incursionado cosas como el dibujo, la fotografía, el dibujo digital. El color ha ido desapareciendo un poco. Antes había mucho color. Ahora tal vez me hago más mayor, me hago más sobrio, supongo. Yo hago fotografías de... Esto, por ejemplo, era un trozo de metaquilato que estaba muy sucio. Lo fotografié y eso me aporta como una textura sobre la que trabajar. Bueno, yo en una época hice mucho grabado. Yo supongo que esto tiene un aire un poco agravado. No sé si me viene de allí, pero es todo digital. Y he empezado últimamente con este tipo de construcciones que a mí me gusta pensar que de pronto están en camino de destruirse o que están en camino de construirse, que no ¿sabes? Que puede ser que las van a acabar o que es que las están destruyendo. Me gustan esos momentos. Y todo esto tiene que ver un poco con eso. Lo digital es un campo en el que he entrado ahora, pero también a la vez yo hago este tipo de dibujos que son como, yo quiero pensar que son como rastros como de pensamiento, porque no solo quedan como las huellas. Yo disfruto mucho haciendo estos dibujos, así como de pronto las piezas me ponen a veces en angustia, esto yo lo disfruto. Y algo parecido me pasa con el color. A mí me gusta como en esta serie, por ejemplo, era una cosa del espacio, o sea, cómo hacer sentir espacio acotándolo. Entonces empecé a trabajar con los límites del soporte. Todo esto es óleo sobre madera. O sea, son pequeños matices que hacen que el espacio se active y son juegos de vibración de color. Esto es una cosa muy cromática de sensación de color.
Hablábamos con Esther que había algunos que eran como dolorosos de mirar, ¿no? Que como que no se aceptan.